conforme a sus propósitos, son llamados. A todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjate, hasta un viaje a Disney a ti te puso. Así es, a propósito, muy bien. ¿Cuántas vacaciones tú vas a coger? Todas, yo merezco todas las vacaciones. Como 4 vacaciones. Sí, bueno, yo no cogí ninguna. Bueno, tú vas a coger 4, está autorizado, no te preocupes, yo hablo con Antonio. Miren, brevemente, antes de entrar, quiero hacer un comentario sobre lo que tiene que ver con esta decisión de las placas y vincularlo a otro elemento. Pero quiero simplemente, María Elena hablaba del artículo que escribí sobre Disney, porque realmente no es solamente la diversión lo que hay ahí. Yo sé que en estos días de vacaciones muchos dominicanos van a visitar Disney, la cantidad de latinos que está yendo a Disney es una cosa extraordinaria, y la cantidad de gente que va, eso es el emporio de comunicación y diversión más grande del mundo, que maneja, señores, el ingreso anual de Disney World es de 38.000 millones de dólares. Es decir, la 2/3 parte del Producto Bruto Interno de la República Dominicana. El Producto Bruto Interno es 56.000 millones de dólares en República Dominicana. Y solamente la corporación Disney ingresa 38.000 millones de dólares. De beneficio tiene alrededor de 10.000 millones. Maneja 18 parques a nivel mundial, 11 canales de televisión. O sea, es un emporio extraordinario. Y a todo lo que yo le digo esto queda sorprendido. El nivel de ingreso es tal, yo lo clasifiqué por tiempo. Eso implica, señores, que en términos mensuales son 3.166 millones. Diarios, 105 millones. Y en términos de pesos, oye esto, Helen Hill. Diariamente, a Disney entra 1.200.000 pesos dominicanos. O sea, cada segundo. Cada vez que nosotros decimos, sí, ahí entra 1.200.000 pesos. En Disney es una cosa realmente extraordinaria. 1.200.000 pesos, no es una cosa fuera de serie. Sé que todo el que va a Disney vea esa estructura, 200.000 empleados, y bueno, supieron combinar, porque la diversión no es solamente para los niños son la excusa, la diversión es para todo el mundo. Es más, los mayores, yo andaba con mi nieta, pero yo disfruté mucho más que ella. Siempre me ha gustado Disney, encontré, como decía Mariana, la explicación, porque la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño, por eso me gusta tanto Disney. ¿Y tú te veas como un niño? No, yo soy un niño, y además voy a entrar al reino de los cielos. Miren, por otro lado, es lo siguiente, yo quiero saludar esta decisión del presidente Danilo Medina de lo de las placas. Ya todo el mundo lo valora por lo que implica, por lo que representa, pero yo la quiero vincular a otro elemento. En las charlas que Julio y yo dimos durante toda la campaña electoral del 2006-2007 y ahora 2011-12 sobre Danilo, en la que me tocaba a mí, yo decía una característica que Danilo Medina tiene como líder, como el nuevo liderazgo de América Latina y del mundo, que Danilo no solamente oía, sino que escuchaba. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? El que te oye, simplemente tú le dices las cosas y no te pone ninguna importancia. Ahora, el que te escucha le da valor e importancia a las cosas que tú le planteas. Danilo ha demostrado que es así. Esta decisión sobre las placas, que es una decisión que fue aprobada el año pasado en la reforma fiscal, pero que cuando uno ve la realidad de lo que implica, no solamente debe haber una posposición, que es correcta la posposición, sino que debe haber una reevaluación, y ahí los legisladores van a tener que jugar un papel fundamental. No solamente cambiarlo para que se aplique posteriormente, es que la esencia del planteamiento no es correcta desde mi punto de vista. O sea, no es posible que a sectores que van a ser los más afectados van a ser los sectores de clase media, que además son los que más pagan impuestos. Y yo decía, cuando yo estaba fuera del país cuando se estaba discutiendo eso, e hice un cálculo de la mayor parte de pequeños y medianos empresarios que tienen vehículos, iban a pagar, señores, como un 10.000% por encima de lo que pagaban. Eso no puede ser. O sea, usted no puede a una gente que está pagando 2.000 pesos ponerlo a pagar 20, 25, 30 y 35.000 pesos, porque hay empresas pequeñas que tienen varios vehículos. Entonces, si ustedes suman todo lo que van a pagar de placa, realmente era una forma de descapitalizarla también. Así como esa importante decisión que tomó a partir de agosto sobre el ITEVIS, que contribuía a capitalizar a las empresas, esta iba a hacer lo contrario, iba a descapitalizarla. Pero yo creo que la decisión es muy correcta. Pero Danilo ha demostrado que escucha en varias decisiones que ha tomado. Lo de Bahía de las Águilas, a pesar de que un grupo de funcionarios estaban, incluso puestos por el propio Danilo, tomando una serie de decisiones y evaluando, cuando llegó la información, cuando él vio la información precisa, él decidió echar hacia atrás la decisión. Lo mismo pasó con el asunto de la Barrigol.
No, yo me lo estoy comiendo hace rato. Pero, señores, si ustedes oyen unas carcajadas ahí de fondo, hace rato, eso es muy bueno. por el tigueraje de los políticos con experiencia. O sea, Helen nos ha traído unos caramelitos y eso. Bueno. Entonces, don Melton nos ha dado a todos a probar. De la probada que todo el mundo prueba. Antes de él comer. Si es que lo querían eliminar. María Elena fue el chivo expiatorio. María Elena, porque María Elena es la primera que gotea. El conejillo de India. Déjame yo también antes de por si acaso. Y Helen quería eliminar a Melton. Ya yo probé, no probé. Ahora él me ve que no me ha aportado nada y va a comer. Ahora va a probar. Ya no hay problema, Melton, ya tú no puedes probar. No, papá. Ay, lo que hace la política, Melton, ¿eh? Exactamente. Decía entonces, señores, que esta actitud de escuchar del presidente Danilo Medina Melton ha sido cree la que por eso costumbre. le va a mandar unos caramelos. Sí, pero que lo pruebe María Elena antes también. Bueno. Pero ya se resolvió porque el PRD ese partido ya no. Ya cada uno toma su curso. Bueno, Hipólito que forme un partido político. Sí, cada uno va a Que tomar- siga organizando ese partido. Cada uno va a tomar su curso, no te preocupes. Que explique, yo voy a decir que debe hacer Miguel para que explique por qué la convención del 14, pero que lo explique. Ok. Entonces decía, miren, lo de la Barrigol, lo de Loma Miranda, lo de Bahía de las Águilas, lo del impuesto a las placas, muestra un presidente que escucha, no solo oye. Y yo quiero ahora plantear una posición para que precisamente el presidente Danilo Medina escuche. Me permito, yo no tengo nada contra los homosexuales, todo lo contrario. No, pero antes de ahí, por el mismo lado de la reforma, Ajá. que tú vas a otro tema. No. No. ¿Qué pasó, Julio? Ahí el caramelo de Helen. No, Ahí la música de Helen. Helen. Ay, Dios mío, cuidado si ahorita yo. Empieza a probar todo el mundo la mente que trajo. Es que la probemos todos, se lo regaló Helen. Antes de yo probar. Antes de probarla. Tú decías, Julio. Otro aspecto que viene en el mismo paquete, Ajá, en el paquete impositivo. que yo sé que mucha gente lo está viviendo, Sí, es cierto. porque me he encontrado con muchos de esos problemas, mucha gente lo está viviendo, es lo que tiene que ver con el pago del impuesto a las propiedades. Ajá. Que ahora las personas que tienen varias propiedades, Sí, incluso se le está consolidando. propiedades económicas, propiedades que antes no Ese es peor que pagaban, el de la placa. bueno, da más duro. Que si da más duro. Da más duro, entonces tiene otras implicaciones ese impuesto. Tiene otras implicaciones porque ahora está penalizado que una gente ahorre por la vía de un inmueble. Eso está penalizado. Sí. Pues mucha gente antes decía, bueno, No, tú puedes ahorrar, pero tienes que pagar impuestos. Claro, porque antes no se pagaba, Julio. Bueno, pero si lo hago de otra forma. Bueno, pero el problema es que si los otros ahorros pagan, Ok, eso es también tiene peor que pagar. la placa. Que no ahorre, que Pe- pague impuestos. pero No, tiene, pero los otros ahorros pagan los Oye. intereses, entonces que tú también. pero lo que ocurre, Es 10 veces peor que el de la lo que placa. ocurre es que las propiedades económicas no pagaban. Ajá. Sí, pero cuando tú la consolidas, Julio, el que tiene 5 propiedades No económicas, pagaban, no tiene pagaban. recursos. Pagaban después de De 5 millones. millones. Sí, 5 pero si tú millones. tienes 4 de 3, tú tienes 12 Pagábamos. millones. Neto, si tú tienes 4 de 3 millones, tú tienes 12 millones. Es que no Esa está califica. bien. Como suntuaria Lo que pasa- no califica. No, con las 4 Lo que juntas. pasa es Sí. que tú sabes quién, las cuatro tú juntas, sabes quién sí. que eso le está haciendo daño. Aquí. Los títulos son Fundamentalmente. individuales. A Pero gente, se la están consolidando. gente, Bueno. gente que ha tenido algún ahorro y que vive de la renta de 2 o 3 casitas. Sí, pero Julio, cobran bastante caro, No, pero la que- renta que- la cobran Por cara. ejemplo. Ese debe ser evaluado en función, yo creo que lo que debe hacer es, si tú tienes una cantidad específica, no cobrarte todo Ajá. por lo que implica la Ese cantidad, sino impuesto. ponerle un topecito, pero hay que cobrar. Si en Germán ese Emilio aspecto. Orne estuviese vivo y Rafael Herrera estuviesen escribiendo editoriales diciendo que eso es inconstitucional, porque los No, títulos no es son inconstitucional. individuales. Pero no importa, te lo pueden Los consolidar. títulos Tú son tienes- individuales y el impuesto es ilegal, totalmente ilegal. El impuesto tiene un componente Se lo de discuto a ilegalidad. Guarocuya, mi amigo. Sí. Debería interponerse un recurso de No, inconstitucionalidad inconstitucionalidad. contra ese impuesto. Y lo van a hacer. No, pero Yo voy a la hacer. propiedad- Es más, voy ahí. Oye, no, Oye, Milton, oye, el espíritu es Atención, Milton. no grabar, dejar exenta la vivienda no suntuaria, Exacto. que son una necesidad de habitación hasta 5 millones. Pero si Cuando tú tienes 4 de 5, ya tú eres usuario. ya tú no eres, ya no es una necesidad. Claro. Ya tú estás en una categoría ¿Suntuaria? suntuaria. Pero si tengo Que tres, pagar. si Pero tengo ¿qué tres categoría? de dos. Pues
Ajá. Te tienen que cobrar a partir de la tercera. Es que los títulos son individuales. No, después de 5 millones que te Es un cobran. patrimonio tuyo. Los títulos son Pero son individuales. patrimonio tuyo. Señores, lo que cobra una gente, vamos a poner una gente tiene 3 casas, 3 apartamentos económicos. Ajá, sí. Supongámonos, 3 apartamentos económicos. Con lo que percibe mensual por esos 3 apartamentos, no come. No. Que haga otro negocio. No, pero No porque el Estado no se puede adaptar. lo que pasa es lo siguiente, que si tú eres Y una, esos viejitos. si tú eres una señora mayor, tú vas a poner tú vas a poner tu cuarto en manos de un tigre para que te lo trabaje. No, o de otra gente. Bueno, pero que pague lo que le cuesta mantener eso, Julio. No, espérate. Julio, que pague lo que le cuesta mantener eso. No, espérate, no que pague lo que no. Sí, porque no, tiene- porque el Estado el Estado. No, Julio, si pasa de 5 millones, que pague lo que pasa de 5 millones. Pues si tú tienes una gente que tú dices, Olvídate. bueno, mi única seguridad, ¿cuál es la seguridad de una gente aquí que pasa ya a los 50, a los 60? Bueno, déjame tener algo. No, Julio, eso era una forma de evasión. No, Julio, eso era una forma de evasión. Pero cuando Era una forma de evasión. Y Sí, subir hombre, el era una forma de monto. evasión. Si tú No tienes, es evasión. mira, por encima de 5 millones, lo que yo creo que debe Eury. ponerse un tope, eso sí. Pero hay que cobrar, porque Eury, había mucha gente que subirle un tenía poco muchas más. propiedades pequeñas. Y, señores, yo tenía una propiedad de 6 millones, entonces yo pagaba impuestos. Y había gente que tenía 4 o 5 propiedades y no pagaba impuestos. Eso no puede ser. Eso Pero es una oye, forma de evasión. Lo que va a pasar, que los inquilinos que no tienen casa van a tener que pagar eso, porque los caseros le vamos a meter eso al inquilino. Bueno, pero eso es otra cosa. yo lo que Tú te lo estoy haces como diciendo. quieras, porque nadie Digo tiene yo. control de la regulación Ahora, de Y alquiler. eso es lo que va a pasar, se va a joder el inquilino. Ahora, Que con lo de de la 5 placa, yo no millones estoy de acuerdo, se suba el Tampoco. tope, podría Sí. ser. Yo lo que creo que debe haber, sí, porque hay gente que tiene muchísimo. Entonces, es por encima de 5. Podría subirse un poquito La más. vivienda de que manera, Esa es otra cosa. yo creo eso, y lo dije desde el principio, que debería subirse un poquito más, de manera que el que tiene, por ejemplo, y pasa de 7, 8, 10 millones, oye, tiene que pagar Ya, Yo impuestos, iba a decir, hermano. Julio, que somos aliados ahora. Subir el tope para la vivienda Eso es lo que yo- propietaria, subir el tope, pero cobrarle a todo el mundo. claro, subir yo el no- topecito un poco, y entonces, pero hay que yo pagar, no al que sé. tiene más, si tú tienes 3, 4, 5 viviendas, hermano, tú puedes pagar Ya me jodió, impuestos. Julio, Mira, di el juicio tuyo. Espérate, antes que Julio No, hable, es yo no sé si es inconstitucional. inconstitucional o No, no, eso no es pero yo inconstitucional. estoy con No, no, Eury, eso con fue la sus ingresos. luz del espíritu de eso, yo estoy de acuerdo. Ahora, Que pagar. quizás subir un poco Eso el sí, subir un monto, poquito el monto. porque me Claro. convence el argumento de Julio de que una persona que tenga 3 viviendas de 2.000, por ejemplo, una señora mayor, No come. Claro. con el alquiler de esas 3 No come, viviendas no come. puede resolver. Pero Y es- esa ¿Por qué el persona bolillo cuesta 2 no se va a Señores, millones? poner pero a el problema trabajar. es que el que tiene 3 viviendas, el que tiene 3 viviendas, tiene que pagar impuestos, algo tiene que pagar. Tiene Si que- tiene si 3, le genera- es por un si- millón que va si a le pagar, genera señores. recursos, si le Es genera- por un millón porque le si le siguen genera adelante. Subir el porque, monto mira, un poco. Eury, lo Yo peor estoy de aquí- acuerdo que se sube un poquito mira, el monto, sí, pero el que tiene 3 millones tiene que pagar. el peor algo. negocio que es la República Dominicana, el peor negocio. Julio, o hay gente que no tiene vivienda. Eres, hermano, el peor negocio es el del alquiler. Sí, señor. Eso no es un negocio. No, Eso, No lo hagan. No devuelve. no, porque es que tú le dices a la persona, mira, tú vas a tener tu dinero debajo de un colchón, o tú lo vas a tener en Lo un puedes banco. poner a plazo fijo en un banco. En un banco. Aquí hay estabilidad. Aquí hay estabilidad, Julio, lo voy a poner a plazo fijo en un banco. Es peor. O ya puede es participar en peor. el mercado de capitales. Es peor. Vamos a ¿Qué invitar es lo que a pasa? a Gabriel Castro de la Exacto. Superintendencia ¿Qué es lo que de- pasa? O meterlo en un banco en dólares, convertirlo en dólares y No, meterlo en no un puede decir banco. eso a una gente por lo una siguiente, cuenta en dólares. porque una gente que tiene, por ejemplo, 3 millones y medio de pesos, con Que 3 lo- que millones, lo compre No de paga, acciones. Julio, 3 millones y medio no paga. No paga. pero un Oye, momentito, oigan. 3 millones y medio de pesos, usted lo pone a plazo fijo en un banco o compra un inmueble. Mejor comprar el inmueble. Porque No crece. porque Pues paga porque impuestos. tú A partir de 5 millones. pero eso no te va generando recursos. Pero a partir de porque eso- tú no estás Pero el recibiendo inmueble se recursos. valora todos los años. Todos los años Pero- Julio, se valora. pero eso no quiere decir que tú- Y se te duplica prácticamente. Pero tú no estás recibiendo recursos. Pero tienes que pagar impuestos por esa Pero no propiedad, estás Julio. recibiendo Si, recursos. si te vale más de El- 5, el- porque 3 medio no paga. Es de 5 de adelante. Yo No creo que paga, yo Julio, 3 creo que medio le puede no llevar a 8. O Yo no creo que están le puede- sumando. Pero, No. pero están sumando, No, porque, tú- porque yo te estoy hablando del inmueble que tiene Ah, que pero negocio. si tú tienes 3 inmuebles de 3 millones, Ya tú tú eres tienes rico. 9 millones, Tú eres papá, rico. págate Tú eres algo. ¿Y qué son 9 millones? ¿Cómo? ¿Por pagar? ¿Y qué? ¿Por Para pagar? ti. Para ti no es Y toda la nada. gente que vive bajo el puente de Además, tú sabes que Y tú después, no y después al extremo de meter, Señores, ustedes de van a meter perder propiedades de el pleito donde naturaleza quiera, rural porque también. ustedes Eso. Vamos a los me parece tribunales. como que están sangrando por la herida. No, Por herida. Yo creo que el tigre Vamos está para allá. Bueno, gracias, Eury. No, Pero, espérate, me pero, falta una espérate, parte espérate, una cosa espérate. importante. ¿Tú sabes qué consigo? Yo no estoy de acuerdo con el tema de la placa. Pues sargento, hombre. O sea, pudieron haberlo atenuado, bajarlo un 50%. Eso es lo que digo, ahora hay que bailarlo. Pero el año que viene va a No, generar el no, mismo efecto. pero lo que pasa, José, ahí yo estoy de acuerdo. Eso fue una medida Lo populista, pusieron, no. innecesaria. Lo pusieron para el año que Además, viene. ¿sabes lo que dijo Guaracuya? Que el 87% iba Pero a eso es pagar verdad. 1.200 pesos. Oye, lo que pasa es, ¿tú sabes que se dieron cuenta?
que es contrario al espíritu de Danilo de impulsar a los sectores, sobre todo Sí, pequeños. pero yo no estoy hablando, oye, déjame decirte, atenúenlo. ese 12%. Atenúenlo, pero no di que. Pero para el año que viene. El año que viene va a ser el mismo No, lío. oye lo que fue. Oye la 50 ahora y 50 el año que viene. Oye la visión que yo creo que es correcta. Porque oye lo que fue que pasó. Cuando se dieron cuenta que ese 12% que va a pagar muchísimo es sobre todo pequeño, mediano y microempresario, echan para atrás. ¿A quién va a afectar? ¿Por qué no lo rebajaron? Pero espérate, no. Quitarlo, no, eso no. Lo tienen que quitar, no quitarlo, lo van a tener que Habría que recompensar. rebajarlo, pero no quitarlo. En el espíritu que están haciendo, si tú estás impulsando los sectores que generen empleo, si tú estás impulsando darle facilidad a sectores pequeños y medianos empresarios, oye, no le metes una placa de 2.000 a 35.000 o a 30.000 pesos, imposible. Eso es irracional, eso es absurdo económicamente hablando. Entonces, ¿qué tú haces? Tú ahora se va a evaluar bien. Bájalo, pero no lo quites. Pero no meterle 35.000, porque te digo, va a haber que variar, no es el 1%. Ahí va a haber que buscarle la vuelta. ¿Para qué? Para que sea justo. No lo quitaron, 8:35 minutos. Bueno. Pero bueno, finalmente quiero esta idea dejarla. Miren, yo decía, yo no tengo nada contra los homosexuales, sino contra lo que ellos hacen. O sea, nosotros como cristianos amamos a todo el mundo. Y yo decía que incluso a la iglesia nuestra y a la iglesia nuestra en Nueva York han ido homosexuales que han estado participando y que incluso han cambiado. ¿Dónde? En Nueva York y aquí. En los dos Estados lados. Unidos, No, y aquí también, en los dos lados. En Estados Unidos que se tolera todo eso. No, tú decís, pues si un homosexual llega a nuestra iglesia, nosotros no vamos a decir que no vaya. Al contrario, nosotros le damos más amor que a cualquiera. ¿Para qué? Para que él entienda que está, desde nuestro punto de vista... Que cumplan las leyes divinas. Pero espérate, desde nuestro punto de vista está actuando mal. Entonces tiene que cambiar, pero nosotros le damos apoyo. No, porque es un ser humano que hay que darle apoyo. Ahora, pero eso no es receptividad, Teuri. O sea, porque tú le estás considerando que no está bien. Si es homosexual, entiende porque si llega un asesino, que no está bien. Si llega un violador, el que llega a la iglesia, nosotros... Ya ahí es la discriminación. Nosotros creemos que es una cosa... Comparar una condición de homosexual con un asesino, eso es discriminación. Es que eso cree que es una condición, nosotros creemos que es un pecado. Por eso te digo... No, por eso yo digo, ¿nosotros qué hacemos? Lo mismo que haríamos contra cualquiera que esté en pecado. Le damos amor y tratamos de que cambie la condición. Mira mi aclaración, Eury. Ustedes como iglesia tienen el derecho de fijar la posición que sea. Ahora, no me hables de que son receptivos hacia los homosexuales, pero quieren cambiarlos. Voy a eso. Ser receptivo es aceptarte tal cual eres. Eso es ser receptivo. No, entonces ahí yo te aclaro. Y respeto. Nosotros los cristianos aceptamos a todo el mundo tal cual es, pero lo queremos poner como Dios quiere que él sea. Bueno, ¿y quién establece cómo Dios quiere? La Biblia, por eso te digo. Entonces, mira mi historia personal con la Biblia. Yo tengo una Biblia latinoamericana que me regalaron en mi colegio católico. Me encanta. Fui un día a la iglesia de Juan Luis y una amiga, Fedora Salado, me regaló otra Biblia. Yo comparo textos bíblicos y difieren. Una palabrita te cambia el sentido. Voy un día donde la pastora Lucy Cosme con Marta Butler me regaló otra Biblia, la comparo, tengo 3 versiones diferentes y mi historia termina en Unity, compro otra Biblia en un curso que hice allá, entonces yo tengo el mismo pasaje bíblico con 4 versiones con una u otra palabra que difiere. ¿Cuál será la Biblia de todos los dominicanos? Marielena, podrán diferir en la forma que lo expresan, pero la esencia es una sola. La Biblia tiene una sola esencia, tiene 4 elementos fundamentales que lo dice Jesús en todas las Biblias que están. La primera es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tus hermanos como a ti mismo, entregarse por lo demás y perdonar. ¿Tú estás de acuerdo con lo que decía don Álvaro de que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios? Eso dice la Biblia. Entonces, los homosexuales son obra de Dios. Por eso estoy diciendo, no son obra de Dios, son una desviación. Oye, como seres humanos sí, pero lo que ellos hacen, por eso digo, nosotros no tenemos nada contra los homosexuales, sino contra lo que ellos representan y hacen. Como no tenemos nada contra nosotros le decimos que la gente tiene derecho a perdonar y que la gente tiene derecho a pedir perdón y a reivindicarse. Es decir, el asesino más grande del mundo, si realmente es tocado por Dios, puede cambiar. Comparando con asesinos. Estoy diciendo, no, porque en el caso y ahora no con un asesino, sino que es el más grande del mundo. No, yo creo que hay que mandarlos para Najaja, todos ellos. Pero déjame terminar la idea. En el caso ahí de maricones y lesbianas no preso. Se lo estoy diciendo porque es el extremo más grande, un extremo de otro. Esos son términos. Pero ¿cuál término? Vientres de alquiler. En el caso vientres de alquiler, como hizo Ricky Martin, sí. Señora, y como han hecho parejas acá de homosexuales, han adoptado. Eso es contra natura, eso no es correcto desde nuestro punto de vista. Ahora, en el caso de este embajador, en el caso de este embajador, miren lo que pasa. Como no puede haber... Bienvenido, señor embajador. No, pero espérate, oye, no puede haber discriminación por sexo, y es cierto, no puede haber discriminación por ninguna naturaleza, y eso es verdad.
él viene a ejercer una función diplomática, es cierto, él no viene, aunque es un activista de todo ese tipo de cosas, que tú no lo puedes desligar, pero bueno, es nombrado como embajador, no como activista, él va a hacer eso, pero bueno, no para eso. Ahora, un Estado tiene que tener un poquito de cuidado, y yo siempre digo, el que va a actuar tiene que pensar cómo actuaría el otro frente a una situación parecida. En este caso no es la homosexualidad, porque en Estados Unidos eso no tiene ningún problema, y yo decía anoche, y he estado planteando, que pongamos el caso en Estados Unidos de que República Dominicana, Danilo Medina decide hoy, que va a nombrar embajador en Estados Unidos a Narciso Isaconde o a Miguel Mejía, para poner los dos extremos. Isaconde, un enemigo conjurado de los Estados Unidos, que ha hecho muchísimas cosas en contra de Estados Unidos, y Miguel Mejía, no, estoy hablando en términos políticos, porque estoy diciendo, no puede haber discriminación de ninguna naturaleza, ni de sexo, ni política. Entonces, pone a Miguel Mejía, no, pero el ejercicio de una ideología. No, pero perdón, estoy hablando. Eso sí es malo. No, estoy hablando de discriminación. El ejercicio de una perversidad, pero perdón, como un perverso. Lo estoy poniendo en sentido de discriminación. Entonces, ¿qué va a pasar? Miguel Mejía, muy amigo de Chávez, muy amigo de Cuba, muy amigo de esto. Miren, señores, como ha pasado en varios casos de Estados Unidos, si a Estados Unidos le mandan a una gente así que dice, bueno, no lo rechazan, porque nadie rechaza nada, tú no lo puedes rechazar. ¿Cómo que no lo rechazan? Sí, lo no, pero quiero decir, no lo rechazan. Pero el país lo puede rechazar. Pero espérate. El país puede... no, pero oye lo que hace, pero espérate. No, pero no es que le... Pero déjame terminar, ha rechazado como se puede rechazar. Mire, lo que usted tiene que ver es lo siguiente, para que no, porque no podemos entrar en ridiculeces tampoco. Claro. No, en ridiculeces tampoco. ¿Cuáles son los requisitos para un presidente, para un gobierno, aceptar o rechazar el placer de un diplomático? El problema sexual no está entre esos requisitos. Ahora, aquí sí es en Medio Oriente. Aquí sí, Julio. No está. Claro que sí. No está. No, aquí también. En un estado laico no está. Eso no está. Ahora, puede ser... tú en Medio Oriente sí está. Porque lo que tú me estás hablando de teocracia. En una teocracia sí. Señores, lo que déjame decirle algo. El gobierno dijo que en un régimen que no sea teocrático, ese requisito no está. Pero déjame decirle lo siguiente. Déjame pedirte, yo necesito que tú me expliques tu ejemplo mejor. Porque Isa Conde ha tenido una posición contraria a Estados Unidos, por lo que Estados Unidos puede rechazarlo. Ahora, una persona homosexual no es rechazado por República Dominicana ni como Estado ni por la mayoría de su población. La única que se va a afectar con eso es la embajada. Es un grupo. Ahí estamos de acuerdo. Óyeme, déjame terminar mi idea. Porque las iglesias rechacen la homosexualidad. El Estado no puede asumir esto a nivel estatal. Oye, lo que estoy diciendo es que un Estado tiene el derecho de una gente que por cualquier razón, estoy hablando por cualquier razón, no es que la razón está que es el derecho internacional, el derecho internacional. Estás equivocado ahí. No, yo no estoy equivocado. Usted tiene que buscar cuáles son los parámetros. Estás equivocado, pero claro. Pero déjame decirte, Estados Unidos rechaza por lo que le da la gana. No, tiene que ser en base. No es verdad. Tú sabes que no es así. Excusa, tú sabes que no es así, por nosotros manejamos eso demasiado bien. Estados Unidos rechaza por cualquier cosa. Estados Unidos te dice, tú no puedes tener visa porque me da la gana, no te da ni siquiera explicación. Pero en República Dominicana lo puede hacer también. Eso es lo que estoy diciendo. Es otra cosa. El visado es una potestad del país. Un embajador, Estados Unidos tú le mandas un embajador y él no le cabe y te dice que no. Y no te da explicación. Un Estado tiene ese derecho. Entonces yo digo, como se da en ese caso, en el caso de este, no es por ser homosexual. No es porque sea homosexual. ¿Y por qué va a ser? Porque la imagen que presenta para un país que tiene una actitud. Para un país. Yo estoy hablando de mi gobierno. Yo sé que quien metió la pata fue Estados Unidos. Quien está haciéndose. Quien realmente. No ha metido la pata. ¿Por qué? Pues está bien, porque sigan entonces. Para mí porque es una falta de respeto a la República Dominicana. Porque en República Dominicana, la mayor parte de la población, que es católica y cristiana, donde aquí no está aprobado ni las bodas gay, ni está aceptado nada de eso. Tú no puedes dar un embajador que tenga esa característica porque está irrespetando el país. Que lo mande para ¿Tenemos un Estado laico o no? Sí, es un Estado laico, pero... ¿Y entonces? Pero vamos a imponer lo de la Iglesia cristiana y católica al Estado. No se puede. Yo digo ahí que el Estado tiene que actuar. Danilo ahí tiene que actuar parecido a como actuó con la placa y parecido a como actuó con Bahía de las Águilas. ¿Cómo? Os voy a dar lo siguiente. Es correcto que el Estado haga lo que sea con Bahía de las Águilas. Ajá. Pero él se dio cuenta que había una situación de conflicto y él prefirió esperar. ¿Y cuál es el problema ahora? El problema es que ese señor, la imagen lamentablemente de él, no él como funcionario, porque él como funcionario puede hacer un excelente trabajo. Ahora, la imagen de él es una perturbación de la República Dominicana.
no es perturbación para Eury, es perturbación para una iglesia, pero no para todo el país. La mayoría de la población dominicana es cristiana, hermana. Eso es lo que te digo. Si aquí estuviera Barack Obama no es cristiano. Dicen que es cristiano, pero tiene una posición rarísima en eso. Porque si fuera cristiano no tuviera esa actitud. Tú sabes lo lamentable, Eury, que nuestros líderes homosexuales no se hayan declarado, porque me hubiera encantado. Tú practicas una versión, la versión de la iglesia que tú practicas es la versión de la iglesia laica, esa versión se creó en Estados Unidos. La versión del... Sí, pero el Estado norteamericano no es así. Del Jesús sin sufrimiento, del Jesús, del Jesús sin sangre, del Jesús del confort. Esa es una versión de la iglesia norteamericana. La palabra de vida. No, eso es para llegar a Disney. Eso es para llegar a Disney. El Jesús del confort. Hay estudios de eso. No, hay estudios de eso. El Jesús del confort que están predicando algunas iglesias dominicanas, eso no es otra cosa que una influencia de el protestantismo estadounidense. El Estado norteamericano. Una influencia. La iglesia está hecha para una influencia. Eury es parte de una iglesia, es parte de una iglesia que surge en Estados Unidos. No, nosotros surge aquí. No, está en Estados Unidos. Yo estoy hablando que era católica. Yo te digo, el Estado norteamericano, del concepto. El Estado norteamericano sacó la Biblia de las escuelas, sacó la religión de las escuelas, sacó a Jesús de las escuelas. Por eso tanto problema. Es decir, el Estado no es... ¿Cuál es el problema? Todos los problemas. Oye, la sociedad... Yo soy el líder del mundo. Pero yo quiero decir, en términos humanos, bueno, son las 8:46.